muchos cristianos hoy en día pasan momentos difíciles y se hace más caótica su servicio al Señor cuando no comprenden cómo servir a Dios. Entonces hay un problema bastante fuerte, pues lógicamente en los cristianos. Y lo que buscamos los pastores es de que usted, como hijo de Dios, como cristiano que busca acérrimamente a Dios, lógicamente lo haga con la mejor disposición, porque Dios no es que Él está tan afanado en ponerte cargas fuertes. La naturaleza que nos ofrece Dios es caminar en un camino polvoriento, pero que sí entendamos lo que significa sudar la gota gorda para servirle, qué es lo que significa de alguna manera sacrificarse. Y en esta noche quiero aclarar algunas dudas de muchos creyentes, pero también algunos nuevos. Y quiero que esta noche vayas bendecida con la palabra de Dios y sea de bendición para tu vida, sea de bendición para tu familia y en tu trabajo. El tema para esta noche es entre la esclavitud y el desierto. Repito, el tema para esta noche es entre la esclavitud y el desierto. Son dos cosas muy diferentes. Lógicamente, es un tema por la cual nosotros, conociendo, vamos a entender por lo que estamos caminando. Hay muchos que caminan en caminos que no conocen. Sí, tienen pies y caminan, pero desconocen ese camino. Sí, ¿qué hay allí? Entonces quiero, aquí un texto principal, de la cual es el punto del mensaje, Oseas capítulo 2, verso 14. Y quiero que centre su mirada en este pasaje, porque aquí está algo importante para que puedas comprender y muchas dudas se disipen. Dice así la palabra del Señor: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, dice la palabra. Entonces, bueno, aquí vemos una palabra muy importante. La palabra que se extiende en el Strong para estas palabras desierto es midbar. Midbar, que significa un campo abierto, un campo solitario, pero también que pueden haber pastos para poder de alguna manera apacentar ovejas. Y para la palabra cautiverio o esclavitud es galá en el hebreo, que significa desnudar, desterrado y deshonrado. Son dos palabras interesantes que hoy necesitamos deslindar estos dos puntos importantes. Quisiera primero dar a conocer, regresar un poco a la historia. Muchos hacen la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que Dios, siendo Dios, nos pase por tantos problemas y dificultades? ¿Por qué sucumbimos demasiado a los sufrimientos del cristiano? Si Dios ya murió en la cruz, en el lugar del Calvario, allí murió el Señor, ¿por qué seguimos sufriendo? Entonces aquí viene una explicación. Y voy a regresar, hermanos, al Génesis. Y en el Génesis vemos Dios creando al hombre a imagen y semejanza de Dios. Demut y Selem en el original, sombra de Dios, parecido a Dios. Y vemos ahí, hermanos, algo muy importante. Dios creó al hombre y lo puso en un huerto. Y según la Biblia, nuestros primeros padres han sido Adán y Eva. Y Dios los puso en un campo abierto, en un paraíso. Y Dios les dio todo alimento para que ellos puedan disfrutar de ello. Dios les puso árboles, compañía de animales, alimento, belleza, y Dios culminó su trabajo, lo decoró, lo adornó para que ahí esté su creación, los primeros hombres, Adán y Eva.
Pero la palabra también nos dice que Dios puso un árbol en medio del huerto. Y este árbol era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Creo que eso lo sabemos todos, así nos dice el libro de Génesis. Entonces, Dios ha dado una advertencia a nuestros primeros padres. Y les dijo, de todo árbol podéis comer, pero del fruto que está en el huerto, en el centro, no comeréis. Porque el día que comiereis de este árbol, ciertamente morirás. Hermanos, esto quiero que muchos entiendan. ¿A dónde voy? Ya en el Génesis, en el principio, ya hubo una sentencia. ¿Se da cuenta? Quiero que los hombres conozcan, mujeres, jóvenes, adultos, quiero que me entiendan. Ya nuestros primeros padres pecaron, desobedecieron a Dios. Y Dios es un Dios justo. Lo que Él promete, cumple, ya sea para mal o para bien. Los papás no cumplen. Hijito, te voy a disciplinar, pórtate bien, la última vez. Se sigue portando mal y la madre le dice, hijito, pórtate bien, te voy a castigar. Y eso repite como disco rayado y nunca lo castiga. Los padres pasamos por alto el castigo de los hijos. No así Dios. Dios no pasa por alto su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es ley. Si Dios hubiese dicho, a ver, hijito Adán y Eva, ustedes no les voy a dar la oportunidad. Si Dios hubiese hecho, entonces no sería Dios. No sería Dios, ¿se da cuenta? No sería Dios, sería hombre. Pero Él es Dios. Él es Dios. Entonces quiero que me entienda, Él es Dios. Entonces Él dijo, el día que comieres de este árbol, ciertamente moriréis. Entonces, como es Dios, nuestros primeros padres desobedecieron y Dios sentenció. Dios no es que va a juzgar y tras juzgar, no. Dios ya sentenció atrás. En el principio, en el Edén, Dios sentenció al hombre a muerte. Usó su justicia, porque Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es justo. Entonces, hermanos, nuestros primeros padres comieron el fruto prohibido. Fueron sentenciados y condenados a muerte, porque en el primer Adán dice la palabra, todos morimos. ¿Se da cuenta? Entonces, Adán y Eva, con todas sus generaciones en la tierra, estamos en una velocidad impresionante, camino al abismo, camino al infierno, camino a un lugar profundo del cual nadie te saca. Todos sus hijos, sus generaciones, sus criaturas de Adán y Eva están condenados. Eso quiero que usted me entienda, hermano, joven, adulto. Ya entonces todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ya los hombres quieren disfrutar de esto. Los hombres quieren que haya paz. Una hermana preguntó y dijo, pero yo no veo tanta cosa mala en nuestra sociedad. Yo veo cosas buenas, no hago mal a nadie, pero ¿dónde el mal? Entonces, gracias a Dios, había un rayo de sol que caía a la pista, a la calle. Y nosotros estábamos en un cuarto haciendo consejería. Entonces le dije, ese rayo de sol que cae a la pista, ¿afecta o no afecta de alguna manera a este cuarto? Y ella fue inteligente y dijo, sí, claro que sí, porque ese rayo que llega a la pista, su luz aún alcanza en el interior. Entonces hice esta ilustración. Dios es tan santo, es tan puro,
que lo malo en este mundo se ve bueno. Su santidad es tan grande, mi hermano, que lo que vemos en este mundo lo notamos como bueno. Pero no es así, porque Dios dice: lo sublime para los hombres es abominación delante de Dios. Aparentemente las cosas son buenas, aparentemente somos buenos, aparentemente somos agradables. Pero ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios? No qué dices tú, sino que dice Dios de tu corazón. Entonces, hermanos, todos con Adán están muertos. Todos con Adán están condenados. Todos con Adán están camino al infierno. No hay otra palabra. Búsqueme un texto donde diga la cosa distinta. No, si usted cree en la palabra, usted va a creer esto: todo está podrido. El germen del pecado en el hombre lo ha destruido y está pues condenado a morir. Siempre ilustro y especulo un poco y veo a Dios como que estuviera sentado con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y diciendo: mira, ahí se va el hombre que creamos a imagen y semejanza. Porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Él no dijo: voy a hacer al hombre. Él dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Usted no hizo solo a sus hijos. Usted necesitó apoyo de su pareja para ser un hijo. Pero la pregunta es: ¿quién hace hijos con amargura? ¿Quién hace hijos con ira? Yo creo que no. Después del deleite, usted tiene un hijo. ¿O no es así, hermanos? Sí, la pareja se deleita en la luna de miel y resultado de esa luna de miel tiene sus hijos. Los hijos son resultado de ese deleite conyugal. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no hay deleite en la iglesia? Claro que hay deleite. Para Dios mostrarnos el deleite que Él tuvo, un deleite especial cuando creó al hombre. Dios se alegró en su corazón al formar al hombre. Disfrutó el crear al hombre. ¿Se da cuenta? Entonces, mirando al hombre que va camino al infierno, destruido como los ángeles que pecaron. Entonces, Dios usó otra cosa mucho más magnífica, mucho más alta, mucho más grande. Nosotros le llamamos tirar más allá del blanco. Dios usó de la misericordia. ¿Se da cuenta? Dios usó de la misericordia mucho más que la justicia. Y el hijo estaba allí preparado y dijo: Padre, pues yo iré y yo voy a morir en el lugar de ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos amados, Dios usa su misericordia. Pero vamos a notar algo importante aquí. Cuando el mundo estaba condenado, Dios visitó a un hombre. ¿Se acuerdan ustedes a quién visitó Dios para darle una nación grande? Abraham. Entonces Dios, hermanos, le dice a Abraham: salte de tu tierra y de tu parentela, deja todo lo que tienes. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba santificando. ¿Qué quiere decir? Lo estaba separando para Dios. Entonces Abraham fue separado para Dios. Tuvo que dejar todo, porque así es, hermanos. Todos los que quieren seguir a Dios tienen que dejarlo todo. ¿En qué sentido hablo? Que desarraiguen su corazón de las cosas materiales y de todas las cosas que aman en el mundo. Cuando uno ama a Dios, entonces es extranjero en esta tierra. Cuando uno no es de Dios, entonces su naturaleza es esta tierra. Entonces Dios le dice entonces a Abraham: salte, y fue extranjero y salió prácticamente sin nada, para que él gane el pan de la tierra con sudor y con lágrimas. Pero vemos a Abraham Dios en Abraham haciendo una gran prueba. Dios tuvo que probarlos. Dios tuvo que probar a Abraham, y no solamente tuvo que probar a Abraham, sino también a su descendencia. Y Dios en la palabra nos menciona algo muy importante en cuanto
él menciona y le dice a Abraham, ¿verdad?, que su generación, su descendencia sería esclavo, ¿sí?, en Egipto. Ya él estaba dándole una palabra por la descendencia que pasaría, o qué dificultades pasaría su descendencia. Génesis capítulo 15, 13 y 14 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirás juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, la naturaleza es algo increíble, cosas que a veces no podemos comprender. Pero en la experiencia pastoral que puedo tener, y la experiencia pastoral de otros pastores, y la experiencia cristiana que usted tiene, es que siempre tiene que haber una prueba para acercarnos a Dios. Siempre tiene que haber un problema, una dificultad para acercarse a Dios. De otra manera, no nos acercamos a Dios. Entonces, hermanos, Dios permitió que su descendencia de Abraham, lógicamente, estén en tierra ajena y eran cautivos. ¿Y qué vemos nosotros aquí? Llegó el día, llegó el momento donde los hombres, los judíos, el pueblo de Israel, estaba en esclavitud en Egipto. Allí estaban esclavos, eran como bestias de carga. Estas personas estaban casi como condenados a vivir en su miseria. Estaban en el lodo, ¿sí? Su coraza era prácticamente harapos, y los capataces con sus látigos dejaban profundas marcas en su cuerpo. Y ellos estaban allí malolientes, destinados a vivir en el lodo. Estaban allí estas personas de alguna manera en esa esclavitud. Y cuando vemos algunas historias de la esclavitud, a la gente que lo llevaban cautivo, le llevaban en tropel como triunfo. Y los reyes ponían sus pies sobre el cuello de las personas, diciéndoles: mira, esta es tu condición. A otros les amarraban a un cadáver, y estas personas eran encadenados a un cadáver. Y de ahí viene un pasaje de Pablo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y estas personas estaban allí, hermanos amados, en ese cautiverio. Estaban allí malolientes, sufrientes. Esas mujeres como cenicientas, antagónicamente hijas de un rey, pero esclavas de esclavas, que arrancaban a sus hijos de sus pechos y se los llevaban para eliminarlos. Entonces ellos estaban en una condición difícil, en una condición caótica y terrible. Hermanos, esta esclavitud, como que nadie les escuchaba, estaban llorando, estaban sufriendo día y noche prácticamente en esa esclavitud, mirando como muros de hierro que no podían salir, sin esperanza, sin ninguna gracia. Y no solamente ellos, sus mujeres estaban destinadas a estar en esa esclavitud. Ellos no disfrutaban con sus familias, porque aún sus hijos y sus mujeres trabajaban para Faraón. Ellos eran personas esclavas, vivían como bestias de carga, haciendo lodo, cargando ladrillo. Hermanos, su condición de ellos era terrible. Ellos gemían por dentro y decían: ¿hasta cuándo, Señor, nos vas a librar de esta cautividad horrenda y asquerosa? ¿Hasta cuándo nos vas a liberar de esta cosa que nosotros hoy sufrimos? Ellos, dice la palabra, que clamaban y buscaban a Dios. Amados hermanos, pero Dios escuchó su clamor de ellos y envió a un hombre que en el poder de Dios y del Espíritu Santo le sacó en libertad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El libertador grande de los tiempos antiguos bíblicos. ¿Cómo se llama?
Moisés fue la luz que alumbró su esperanza de ellos. ¿Se da cuenta? Moisés fue el que le sacó de esa suciedad, de ese lodo, de esos harapos. Fue Moisés, escuche bien, en el nombre de Dios, en el poder de Dios, en el Espíritu de Dios, él forjó mano fuerte y por mano de Moisés Dios liberó a Israel. Ahora yo quiero que vaya notando esto, porque después esto se va a aplicar a su vida. Ahora mi pregunta es, hermanos, mi pregunta es, ¿a dónde lo sacó Moisés al pueblo de Israel? La idea, la propuesta y la esperanza era que Moisés saque al pueblo de Israel a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, dice la palabra. Pero hermanos, ¿a dónde lo sacó Moisés al pueblo de Israel? Muy bien, pero no fue directo a la tierra prometida. ¿A dónde lo sacó, según la palabra? Al desierto. ¿Se da cuenta? Eso quiero que vaya notando. Moisés, en el poder de Dios, con gran estruendo y con mucho poder, saca a Israel y se lo lleva al desierto. No se lo lleva, hermanos, automáticamente a la tierra prometida, se lo lleva al desierto. Hermanos, toda persona que no tiene a Cristo, toda persona que está muerto en sus delitos y pecados, está cautivo. ¿Y sabe quién es su faraón de los impíos? ¿Quién es su faraón de los incrédulos? Es Satanás y diablo, dice la palabra. Lucifer es el dueño prácticamente de estas personas. Él es su faraón. Y podemos hacer, hermanos, hay una comparación. Los que estaban en Egipto, hermanos amados, tenían que obedecer leyes perversas. Tenían que obedecer a un faraón. Los que están en el pecado tienen que obedecer a un rey. Su carne, sus pasiones y sus deseos, todos están esclavizados. Todos aquellos que no conocen a Dios, quiero que me escuches, que estás esclavizado. Tú no eres dueño de ti mismo. Tú tienes un rey. El Dios de este siglo es el que gobierna a los hombres que no tienen a Dios. Entonces, todos aquellos hombres que son de este mundo, trabajan para este mundo, para este sistema, son esclavos. Por eso es que el Señor nos da un ejemplo muy claro en Israel. Entonces, todo incrédulo, todo aquel que no tenga a Dios, está en el Egipto del pecado. Está en el Egipto del pecado. Entonces Dios usa un libertador. Dios utiliza un libertador para libertar a aquellos que están esclavos en el pecado, esclavos de su carne, esclavos de sus deseos, obedeciendo a hombres, amados hermanos, perversos, leyes de hombres que ellos siguen. Entonces, aquí viene la figura. Así como Israel estaba en esclavitud, todos los hombres que murieron en Adán están en esclavitud. Así como Dios usó un hombre llamado Moisés para sacarles de la esclavitud al desierto, Dios utiliza a un hombre para sacar a la gente que está en el pecado, muertos. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo, entonces, en el poder de Dios y del Espíritu Santo, liberta a los pecadores, liberta a los que están muertos en el faraón de esta tierra. Entonces, hermanos, Jesucristo les hace libres. Ahora mi pregunta es, ¿a dónde les lleva Jesucristo después que liberta a estos hombres? La promesa es llevarles a la gloria, pero no les lleva directo a la gloria. ¿A dónde les lleva? Aquí viene el asunto, hermanos. ¿A dónde les lleva? Al desierto espiritual. Así como Moisés, en el nombre de Dios, saca un pueblo para llevarles a Canaán, pero les lleva a un desierto. Así también Dios les saca a un pueblo pecaminoso, ahí gobernados por el faraón de esta tierra,
por Lucifer, por los demonios. Él los agarra y los liberta en el poder de Dios y los saca al desierto. Entonces, hermanos, todo cristiano, todo aquel hombre que ha entregado su vida a Cristo, está en el desierto, pero no está solo, está con su libertador. Así como Israel tuvo su libertador llamado Moisés, y Moisés fue el líder que les puso leyes y les encaminó, les ha dirigido, así también todos los pecadores que son libertados por Cristo son llevados por Cristo en el desierto. Él los acompaña, Él les da su ley, y gloria al Señor. Así como Israel comía comida de Dios, el maná del cielo, nosotros en el desierto con Cristo comemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, quiero que noten aquí esto. Si usted capta, va a llevar una bonita enseñanza desde la palabra del Señor. Entonces, hermanos, muchos creyentes creen que estar con Cristo ya es estar en el cielo. No, mi hermano, usted no está en el cielo. Usted está en el desierto espiritual siendo conducido por Cristo, y Cristo tiene que alimentarle. Usted ve tremendamente cuando Israel salió, una columna de nube, una columna de fuego los dirigía. A nosotros nos dirige nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos en nuestro desierto, estamos caminando con nuestro libertador llamado Jesucristo a la tierra prometida celestial. Usted no es que ya esté en la gloria. Hermanos, ¿quién quiere construir en un desierto? ¿Quién prefiere dejar el cielo y regresar, hermanos, al desierto? Regresar a Egipto. Hermanos, quiero que noten este punto importante. Hermanos, si estamos en un desierto, significa que estamos caminando con Cristo. Significa que estamos día a día, paso a paso, siguiendo a nuestro libertador, mirando al autor y consumador de la vida. Estamos con Él, Él nos dirige, Él nos guía, Él nos alimenta. En el desierto hay guerras, pero Él nos da promesa que nos va a dar victoria. En el desierto hay momentos de cansancio, pero Él es nuestro reposo. En el desierto a veces hay sequedad, no hay agua, pero Él es nuestra agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ¿dónde quedan los mensajes de prosperidad? ¿Dónde quedan los mensajes, los remas de la fe? Los que tienen que declarar y tiene que ya existir cualquier cosa. Algunos dicen: por tu boca, tú solamente declara ya. No es así, hermanos. Nosotros estamos vigentes a una ley, a la ley de Cristo, y nosotros tenemos que obedecer a la ley de Cristo. No busque cosas místicas, no busque cosas extraordinarias que el mundo ofrece, no. Nosotros estamos caminando con nuestro libertador en el desierto, pero con promesa de llegar a la tierra prometida, la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el ejemplo más grande es Israel. Israel es el ejemplo para darnos a entender ahora en este tiempo en la condición que estamos. Muchos dicen: pero ¿por qué tengo que sufrir, mi hermano? ¿Por qué tengo que pasarme esto? Si yo soy hija de Dios, ¿por qué tengo que vivir en esta condición? Estás en tu desierto, no te olvides. El error de muchos creyentes es querer andar en el desierto sin Moisés. Muchos quieren caminar la vida cristiana sin Cristo. Otro error: psicológicamente, uno que vive solo en el desierto se muere, hermano. Le mata la perturbación de la soledad. Entonces, hermanos, la compañía en un desierto da desahogo. La compañía en un desierto da fuerza. La compañía en un desierto da ánimo. Entonces, hermanos, por eso es la iglesia de Dios. Hermanos, este desierto no es tan difícil cuando estamos en compañía. ¿Cuántos dicen amén? Este desierto no hay soledad cuando estamos en grupo, en tropel, en un cuerpo, así como la iglesia. Entonces, hermanos, el desierto es más llevadero cuando estamos juntos.
El desierto es más llevadero cuando oramos juntos. El desierto es más llevadero cuando leemos la palabra juntos, caminamos juntos, nos amamos los unos a los otros, siguiendo a nuestro líder, nuestro Señor Jesucristo. Él está al frente, Él está caminando y dice: vengan, síganme. Ustedes están en desierto, está bien, están en un desierto, pero yo no les voy a dejar, no les voy a desamparar. No están huérfanos, yo estoy con ustedes. No importa qué te pase en la vida, no importa qué problemas tengas, qué situaciones tengas, no importa. Jesucristo está contigo. Él es nuestro libertador. Gloria al Señor. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, aquí sacamos una gran conclusión. Entonces, muchos quieren gozar, entre comillas, terrenalmente, y quieren construir en su desierto. En el desierto Dios no le dijo al pueblo de Israel: construyan castillos, construyan edificios, quédense ahí. Hermanos, ¿ustedes creen que el pueblo de Israel se quedaba en el desierto? Si el grupo decía: vamos, y tocaban la corneta, porque habían varios tipos de cornetas, se tocaba esa corneta, el pueblo se levantaba y caminaba con Moisés. Moisés, no me dejes, estoy construyendo mi casa, espérate un ratito. Otra vez a sacar ladrillo por ladrillo. No creo, hermanos. Nadie construía en el desierto, porque ellos tenían una promesa, y esa promesa era llegar a la tierra prometida. Así nosotros, hermanos, no podemos estar construyendo aquí en esta tierra, porque nosotros caminamos, la iglesia se mueve y se moviliza, está caminando con nuestro Señor, con nuestro libertador, porque Él nos ha prometido movilizarnos a la gloria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se aferre al desierto. A algunos les encanta vivir en su desierto, les gusta la arena, les gusta la arena, les gusta cosechar en esta arena. Muchos se han quedado en el desierto, hermanos. Hay hermanos cristianos que se han quedado solos en el desierto. Nosotros, hermanos, seguimos vivos, existiendo por la gracia de Dios, porque no estamos solos. Si nuestro libertador nos hubiese dejado, estaríamos en la ruina. Si nuestro libertador nos hubiese abandonado, estaríamos en una situación caótica. Pero, hermanos, aquí estamos por la gloria de Dios. Y así como aquí hay muchas iglesias que se congregan para seguir alabando a su libertador, nuestro Señor Jesucristo. Con esto estoy destruyendo la tesis de los de prosperidad. Con este mensaje estoy destruyendo la tesis, el evangelismo de aquellas personas que dicen que aquí está la riqueza, que aquí tienes que comprar buenas casas, buenos carros, que aquí tienes que hacer empresa. Los que le llaman la prosperidad. Hermanos, con esta palabra nosotros rompemos esas tesis y esos tipos de mensajes. Escuchen, hermanos de Dios, estamos caminando en un desierto. No se quede, siga caminando. Si usted se queda, se va a morir en la soledad, porque no va a conseguir aguas, porque no va a conseguir maná, porque no va a seguir fuego y compañía, no va a haber. Si usted se queda, mi hermano, de las cosas de Dios, usted va a ser comido por los cangrejos, va a ser comido por los escorpiones y las serpientes que moran en esos desiertos. Qué terrible sería que el pueblo de Israel levante su campamento, salga, y uno por ahí que se ha dormido se levanta después de 5 horas estirándose, y en eso, miren, hermanos, ni una carpa, ni una estaca. ¿Y estos dónde están? Hermanos, correrá como desesperado hasta una loma y mirará como un mar de arena, y no habrá nadie. Esa persona está condenado a morir en ese desierto. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto para vivir se necesita agua, porque en el desierto para vivir se necesita maná, porque ahí no había comida. Hermanos amados, todos aquellos que se quedan están destinados a morir en ese desierto. No se quede, siga caminando, no se separe del grupo, porque allá están los enemigos. Ay de los que se quedan solos, son presa fácil del enemigo y vienen a consumirlo. Hermanos amados, con Cristo tenemos todas las cosas. Él es nuestro libertador. Repito una frase: para ser feliz,
Usted necesita tres cosas: saberlo todo, tenerlo todo y poderlo todo. Pero no hay hombre en la tierra que lo pueda todo, que lo sepa todo y que lo haga todo. Solamente Cristo lo sabe todo, lo puede todo y lo tiene todo. En Cristo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. Cristo es nuestro gozo. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra restauración. Cristo es nuestra compañía. Cristo es nuestro libertador. Sin Cristo estamos en Egipto. Sin Cristo estamos encadenados. Sin Cristo estamos en el lodo. Sin Cristo estamos encadenados a sufrir toda la vida sin oportunidad. Amados hermanos, solo nuestro Señor puede darnos libertad. Cristo ha ofrecido cielo, pero primero tiene que probarnos. Tenemos que pasar por una zaranda, tenemos que pasar por un colador para poder ahí Dios, de esa manera, Él escoge a sus verdaderos hijos de Dios, a los que son suyos. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario el desierto. ¿Por qué, pastor, desierto? Yo ya no quisiera pasar desierto, de frente yo quiero irme a la gloria. No puede, mi hermano, porque el desierto que usted pasa es el árbol de Adán y Eva. El desierto que usted pasa es la prueba para ver tu fidelidad y para ver si es que eres o no eres de Dios. Tu desierto es necesario porque ahí te prueba el Señor. Pero si tú eres de Dios, Él no te va a desamparar. Él siempre estará contigo y te va a guiar, hermano, porque Él es tu luz, Él es nuestra luz, Él es nuestro alimento, Él es nuestro maná, Él es nuestra agua. Él saca agua de la roca espiritual y nos da de beber y seguimos con fuerza, seguimos con ánimo, hermanos. Y en ese poder de Dios la iglesia se mueve. Pónganse de pie. Termino con dos frases de dos hombres ilustres. Jean-Paul Sartre dijo: temblad ante el esclavo cuando rompe sus cadenas y no tembléis ante el hombre libre. Y el gran William Cowper dijo: la libertad tiene 1000 encantos para dar a los esclavos que no conocen. Hermanos amados, gracias al Señor, porque Él es nuestro libertador. Él nos sacó del Egipto del pecado, cuyo faraón es Satanás. Pero Él nos sacó de ahí con gran poder. Pero no nos olvidemos, cuando el pueblo de Israel salía corriendo, los egipcios venían atrás con sus carros, con sus lanzas. Y ellos, como es natural, dudaron y dijeron: Moisés, ¿por qué nos has sacado? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos entierren en este desierto? Dudaron de Dios y Dios dijo: no me reclames, Moisés, que ellos sigan caminando, que caminen nada más. Así te dice el Señor ahora: no dudes de tu Dios, no dudes de tu libertador. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene poder. Así como tiene poder para libertarte, tiene poder para sustentarte en tu desierto. ¿Y cuándo termina nuestro desierto? Cuando Cristo aparezca en gloria. Entonces, hermanos, vemos con Josué llevados a la tierra prometida. Hermanos amados, no esperen cosa mayor, sino que hermoso es el desierto, sabiendo que hay un lugar que fluye leche y miel. Nuestro desierto se vuelve más esperanzador.